La cápsula para la memoria. Bienvenidos una vez más a este tu canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Como lo habíamos visto en la parte 1, es supremamente importante que las personas que lo vieron continuemos con esta parte 2. Tengan ustedes muy buenos días. Como siempre nos acompaña María Fernanda Barret, una persona feminista, intelectual ella, con grandes propósitos en medio de esta política mundial y pensaría yo que es llevar a la gente que nos observa muy gentilmente y que bienvenidos están con nosotros, la verdad, solamente la verdad. Ha hecho, para las personas que no la han visto, un par de columnas muy interesantes que los invito a que la vean en Revista Raya y entre otras tantas cosas. Es conocedora de todo este conflicto que sucede en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Y por otro lado nos acompaña el señor Daniel De Vita. Él es músico, unos excelentes temas que tienen que ver, unas letras hacia todo este conflicto social que vive esta Latinoamérica y este mundo entero. Aparte de todo, y siempre se lo he dicho y con infinito respeto, un politólogo porque me encanta su sabiduría y vamos a entrar con ellos. María Fernanda, tenga usted muy buenos días, ¿cómo amanece? Bueno, muy buenos días, aquí contenta de estar tan bien acompañada en este espacio y bueno, además de siempre el gusto de estar en tu canal Cápsulas para la Memoria. No, señora, el gusto es totalmente mío. Daniel, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Contento de visitarte, contento de poder saludar a María Fernanda y yo les pido disculpas por el atrevimiento, pero los voy a tutear, sí. No, señora, aquí es bienvenido. Estamos tomándonos un mate, siempre lo he dicho, estamos tomándonos un mate, un cafecillo bien delicioso. Me gustaría agregar algo, Mauricio. Hubo, cuando fue el contexto del paro nacional, la represión y todo eso, una nota muy famosa que ustedes recordarán de Uribe en CNN, si no me equivoco era Fernando del Rincón, el periodista que lo entrevistaba, y le empezó a hacer preguntas incómodas que claramente no estaba acostumbrado y no se las esperaba, y se lo ve enajenado y en algún momento le dice, ¿cómo puede ser que me esté preguntando esto? Porque claramente no se imaginaba y a mí se me hizo como un símbolo muy fuerte de cuando te sueltan la mano, faltaba que en algún momento le diga, pero no éramos amigos. Y bueno, como decía Mafi, esto fue siempre así. O sea, a los serviles se los utiliza todo el tiempo, que son útiles, y después se los sacan de encima. Y me parece que va ligado, por ejemplo, con lo que está pasando con el expresidente de Paraguay, que de repente le prohíbe la entrada a los Estados Unidos, dicen que es un narcotraficante impresentable, y uno dice, bueno, pero no era el principal aliado de paraguayo de los Estados Unidos hasta hace muy poquito. Pienso en lo que pasó también en Honduras, de cómo pertrecharon, apoyaron y fobiaron todo lo que fue el golpe y la continuidad de ese sistema nefasto, y de repente vemos a los yanquis diciendo, no, este es muy inmoral, no vamos a permitir el fraude, queremos elecciones limpias. Entonces claramente se ve un lavado de cara. Si querés, especulando un poquito, yo creo que poner a un tipo como Stornelli, quizás quieran quedar en tablas y juzgarlo no como lo juzgaría una persona proba y justa y realmente calificarlo como bien dijo Mapi, como un genocida, pero bueno, indicar que ha sido un criminal y tratar de dejar un poquito contentos a todos. A mí me gusta mucho la posición que de cierta forma y lo que declaraba María Fernanda, la posición de los Estados Unidos ante que Uribe se le ha vuelto un estorbo realmente. Porque tenemos que tener muy en claro, y como para redondear un poco la historia de lo que estamos comentando, Álvaro Uribe Vélez es el narcotraficante más grande del planeta, entendamos eso, y que fue capaz de negociar con los Estados Unidos, con el gobierno George Bush. Entendamos que fue Colombia el único que envió hombres a la guerra con Irán. Y ahí comienza la impunidad de Álvaro Uribe Vélez. Como un personaje de estos maquiavélico tiene la capacidad de ir a negociar todo su narcotráfico con George Bush y brindar un camino totalmente bárbaro
maquiavélico, reitero, que en este momento tiene sumergido a Colombia. Resulta que Colombia, y volviendo a Santander, yo pienso que las doctrinas de Santander cuando escribió las leyes que iban solamente en contra del Libertador Bolívar, no porque el tipo, yo me imagino que, pues, hagamos un paralelismo un poco coloquial, ¿no? Yo me imagino que el Santander era como una cabal en su momento para el Libertador Bolívar, y resulta que dentro de las leyes que él escribió hay algo bien importante que tiene sujeto en este momento a la Latinoamérica entera, y es la misma escritura de las leyes. El inciso es más importante que el artículo, y lo vimos aquí en Colombia. Es decir, artículo primero, resulta que era que fue que, pero el inciso 1, el inciso 2 y el inciso 3 desbaratan al artículo. Nos dimos cuenta aquí en Colombia, por ejemplo, que en medio de la selección de fiscal general para la nación hay un reglamento. El reglamento es administrativo. Pero hay una ley. Y resulta que dentro del reglamento de la Corte Suprema de Justicia dice que no, que es que tenemos que tener 16 votos, pero la ley dice que con los 13 votos que adquirió la fiscal o una de las postuladas a fiscal, Amelia Pérez, pues ya sería fiscal. En este momento Colombia se encuentra en esta controversia. Yo diría, y quisiera por favor formularles una pregunta, ¿es necesaria la reforma en este momento judicial tanto para la Argentina como para Colombia en este caso? Sería yo. Por favor, María Fernanda. Mira, la reforma del sistema judicial es imprescindible para el mundo en este momento, porque lo que está en crisis en el mundo en este momento es el derecho internacional, el sistema de integración internacional, todos los organismos de supuesta justicia internacional, todo eso está en crisis. Entonces, evidentemente que las reformas judiciales son muy importantes en todos nuestros países, empezando por ese derecho internacional que yace sepultado bajo las ruinas de Gaza. Allí está sepultado el derecho internacional. Que sí creo que es muy importante la reforma al sistema judicial colombiano. Por supuesto que es muy importante, pero yo creo que es importante que también veamos cómo todo opera dentro de la misma lógica. Es decir, nuestras leyes fueron configuradas siempre para defender a las oligarquías. Por eso es que es tan importante cuando un gobierno llega a romper con lo que ha estado establecido, a las injusticias a las que nos han venido acostumbrando, que haga todo tipo de transformaciones también en lo judicial. En el caso de Colombia, yo diría que quizás es aún más importante una reforma dentro de la doctrina militar y en general dentro de todo lo militar, pero también es muy importante una reforma judicial, porque lo que estamos viendo es que el LUFER se ha convertido en una modalidad de guerra híbrida contra todos los pueblos de nuestra América, que han venido articulando directamente desde los Estados Unidos contra todos los gobiernos de nuestra América, y particularmente los progresistas, utilizando para ello eso que ellos no respetan en el mundo, que son nuestras propias leyes. Entonces parece que nuestras leyes, o no parece, digamos que hay prueba que nuestras leyes están hechas es para impedir que se defiendan los derechos de los pueblos y garantizar que se defiendan los derechos de las minorías, de las oligarquías. Así que claro que eso es muy importante para todos nuestros países. Y fíjate que fue la primera acción que tomó Hugo Chávez cuando llegó al poder, convocar una constituyente. Y entonces me dirán, no, es que en Colombia también se convocó una constituyente. Sí, pero ojo, que la Constitución del 91 también le dio entrada al neoliberalismo en Colombia, pero además de eso, yo no conozco otro país de nuestra América donde una Constitución tenga tantas reformas como las que tiene la de Colombia. Entonces, de hecho,
uno ni para qué se la aprende. Si cuando viene y se da cuenta, ya no, esa ley no existe, esa fue cambiada en el 2002 y luego la volvieron a cambiar en el 2005, luego otra enmienda en el 2007 y así vamos, que lo que podría haber sido una oportunidad constituyente, pues se convirtió en un papel más que ahora nos obliga a entrar de nuevo en un proceso en el que toda nuestra América debería entrar. Eso pasó con Chile, que estaba peleando la gente en las calles, una constituyente, y terminaron con una convención, una cosa que no es ni la nada, ni la cosa, ni una, para aparentar que las cosas cambian y que nada cambie. Evidentemente necesitamos cambiar los aparatos judiciales y eso pasa por cambiar también nuestro modelo de democracia, porque ese modelo de democracia liberal está caduco y pasado al olvido. Ya nuestra historia está mucho más adelante que eso. Sí, es una democracia liberal realmente, porque yo, digamos que como estamos hablando a rajatabla, María Fernanda, en este momento, si Gustavo Petro hiciera las cosas que tiene que hacer, sería titulado de bárbaro, de un tipo que realmente no tiene, es más, le pasaría y sucedería. Como le dicen a Maduro o a Díaz-Canel, dictador, le dirían de inmediato. Exactamente, pero él sabe que tiene que hacer un par de cosas y esperemos que más adelante el gobierno de Gustavo Petro realmente haga lo que tiene que hacer cuando se habla de lo que estamos hablando. Viejo Dani, cuéntanos tu historia al respecto, por favor. No, un lindo ejemplo de lo que comentaba María Fernanda, de cómo todo el andamiaje institucional de nuestros países está hecho a imagen y semejanza de los intereses de unos pocos, y lo importante que es aprovechar las oportunidades cuando tenemos estas ventanas de oportunidad donde el pueblo logra llegar con sus representantes, y podríamos poner un lindo ejemplo que es el de Alberto Fernández. Alberto Fernández cuando asume, uno de sus compromisos de campaña era terminar con los sótanos de la democracia, que era la definición grandilocuente con la que definía toda la persecución, el manoseo judicial, el encarcelamiento de opositores, el espionaje que se hizo, porque Mauricio Macri espiaba a la oposición, pero también espiaba a los suyos para tenerlos bien disciplinados. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fernández? Dijo, bueno, voy a hacer una comisión de expertos. Entonces llamó a todos los juristas más o menos prestigiosos de la Argentina, y para que te des una idea, en esa mesa sentó a Hitler, a Stalin, a qué sé yo, a Mussolini, a Gandhi, y dijo, seguramente de esta ensalada va a salir algo genial que me va a dar a mí la gran respuesta para resolver los sótanos de la democracia. Entonces, vos fíjate que en la mesa de expertos que armó Alberto, a la derecha la tenía a María Fernanda Cabal y a la izquierda la tenía María Fernanda Barreto. ¿Qué síntesis podía salir de eso? Y ya, mira, Perón en su época decía, cuando no querés resolver algo, armá una comisión y hacelo discutir y no pasa nada. Vos cuando querés tomar una decisión, la tomás, cuando querés resolver un problema, lo resolvés, y cuando querés vender humo, armás estos mamotretos. Todavía ya han pasado 5 años y estamos esperando el informe maravilloso que armó el comité de expertos que nos iba a resolver todo el problema judicial. Nada, me parece que cuando no se aprovechan esas oportunidades y cuando en lugar de poner el coraje para resolver las cosas, se dan estos hechos simbólicos que pueden parecer muy entusiasmantes, pero que no llegan a ningún lado, no somos capaces de medir el riesgo que se corre, y bueno, te lo digo acá desde el país de Viva la Libertad, carajo. Bueno, yo quisiera preguntarle a María Fernanda, con inmenso respeto, hombre, ¿cómo se siente en este momento el gobierno Maduro? La gente que está apoyando este cambio tan grandísimo que ha tenido Venezuela, porque nos llevan papa, como decimos los colombianos, nos llevan territorio. Y algún día, yo estoy casi que convencido que si Colombia quiere un cambio, tiene que pasar por el proceso por el cual está pasando en este momento Venezuela, al igual Argentina, ¿no? Si Argentina y Colombia tienen que pasar un proceso donde nos sintamos por alguna vez dueños autónomos de nuestra región, pues tenemos que pasar por el proceso de Venezuela. María Fernanda, hay una posición bien clara, estratégica y geopolítica de Colombia siendo vecina con Venezuela.
Yo entiendo perfectamente que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que generar una serie de maniobras para poder sentirse un día libre como pueblo. ¿Cómo consideras tú, María Fernanda, por favor, la posición de Colombia frente a lo que quiere Venezuela políticamente y lo que está sucediendo con el gobierno Gustavo Petro para los beneficios de Venezuela, por favor? Bueno, desde el principio, cuando Gustavo Petro, de hecho en las elecciones en las que gana Gustavo Petro, a mí me tocó estar en Telesur analizando en ese momento los resultados, ¿no? Ya veníamos celebrando como la primera acción política que tomó Gustavo Petro antes de ser presidente, tan solo a pocas horas de haber sido electo, fue llamar al presidente Nicolás Maduro y retomar las relaciones con Venezuela, comenzar a reconstruir las relaciones con Venezuela. Eso fue muy importante para Colombia y para Venezuela. Ojo que eso no es importante solo para uno de los dos países, por muchas razones. Una de ellas, el comercio entre nuestros países, que tiene una balanza siempre favorable a Colombia, había sido roto por ese exabrupto de Iván Duque de romper las relaciones con Venezuela. Otro aspecto, la gran migración de colombianos que vivimos en Venezuela, también ahora venezolanos en Colombia, pero es aún muy inferior el número de venezolanos en Colombia al número de colombianos en Venezuela. La diferencia es que una gran parte, más de 1 millón de colombianos que vivimos en Venezuela, tuvimos la oportunidad de obtener la nacionalidad venezolana con el presidente Chávez. Y pues nos hemos incorporado tanto a Venezuela que a veces incluso cuesta reconocer a un colombiano en Venezuela porque estamos completamente fusionados en una sociedad además con escasísima discriminación. No digo que no existe porque siempre hay un tonto o una tonta en todo lugar, pero realmente la xenofobia en Venezuela es algo muy escaso. Entonces allí comenzamos a ver muchas cosas buenas que la llegada de Gustavo Petro dio a las relaciones con Venezuela y eso favoreció a Venezuela y a Colombia. Además, Petro también reconfiguró esas relaciones en América del Sur, se dedicó mucho tiempo de trabajo a esas relaciones políticas y terminó por sepultar el llamado Cartel de Lima, ese grupo de Lima del cual Iván Duque era protagónico junto a Sebastián Piñera y otros y otras que ni vale la pena recordar, que era un grupo creado para acabar con la democracia en Venezuela. Y bueno, muchas otras cosas más, como que ahora tenemos servicios consulares de Venezuela en Colombia, de Colombia en Venezuela, etc. Pero, nada más comenzando enero de este año, el presidente Nicolás Maduro nos dijo que habían desarticulado 5 atentados en el año 2023 y que esas 5 acciones terroristas habían sido planificadas desde Colombia por la CIA y la DEA con el concurso de la inteligencia colombiana. Entonces, ¿qué nos deja claro eso? Lo que ya sabemos, que una cosa es tener el poder ejecutivo, parte del poder legislativo y parte de los poderes locales, y otra cosa es tener realmente el poder en Colombia, porque seguimos siendo un país miembro de la OTAN, lo cual nos subordina de inmediato, porque además ni siquiera somos miembros, somos socios globales de la OTAN, que es algo así como que nosotros barremos el piso cuando se acaba la reunión de la gente importante de la OTAN y hacemos lo que a ellos se les ocurra que tenemos que hacer. Pero además de eso, nuestra fuerza pública tiene años adoctrinada por las fuerzas estadounidenses, desde la Escuela de las Américas hasta las escuelas de la OTAN, que generaron esa nueva doctrina militar del 2016 llamada Doctrina Damasco, sobre la cual, por cierto, también escribí en el año 2017 y por ahí pueden buscar Damasco en nuestra América y van a encontrar algunos análisis que hicimos sobre esa
terrible doctrina militar que acaba por entregar aún más la soberanía. Lo otro que es cierto, tristemente y duramente cierto, Mauricio, es que el paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia, al contrario, sigue creciendo, sigue creciendo. Eso es terrible y es muy triste, pero es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. El asesinato de líderes y lideresas sociales y las masacres han disminuido un poco. Yo creo que gracias a algunos acuerdos bilaterales que han disminuido la intensidad del conflicto, pero continúan. Entonces, esto es porque tenemos aún la misma doctrina militar que durante años ha mantenido una fuerza pública directamente vinculada con el paramilitarismo y el narcotráfico, porque eso tristemente es así. Entonces, mientras no rompamos eso, mientras no logremos hacer eso, pues va a ser muy difícil hablar de soberanía en Colombia. ¿Cuál es la diferencia que vivo yo en mi dualidad, que para mí es una unidad? Yo creo que yo encarno una unidad que deberíamos encarnar todos y todas los que nacimos en Colombia, en Venezuela, Ecuador y Panamá, mínimo, los países bolivarianos, Bolivia, deberíamos encarnar esta unidad, pero ciertamente en la actualidad, en Colombia, mientras en Venezuela nosotros y nosotras defendemos la soberanía y defendemos la paz, porque ambas las tenemos, en Colombia tenemos que seguir luchando por construir la paz y por tener alguna vez soberanía. Entonces son dos retos históricos muy diferentes y tenemos que darlas en conjunto, porque es tan cierto que ningún país de nuestra América va a lograr recuperar ciertamente su soberanía o defenderla, o podremos tener paz en uno mientras haya guerra en la otra, si no trabajamos en unidad. Y eso lo sabían San Martín y Bolívar, tan lo sabían que no solamente lucharon por la unidad en sus respectivos territorios, sino que luego se plantearon la unidad entre sus dos, digamos, territorios o sus dos luchas, porque tenemos que hacerlo a la unidad. Entonces yo creo que sí, ciertamente nos falta mucho en Colombia, tenemos que seguir dando la pelea, pero bueno, lo importante es que comencemos a pelear y que tengamos conciencia de todo lo que nos falta alcanzar y que por favor también nos demos cuenta del bombardeo mediático que estamos recibiendo todo el tiempo en Colombia contra Venezuela, que nos crea una caricatura, y a mí me daría risa si no me diera tanta rabia, que hay compañeros y compañeras en Colombia que saben que RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana mienten cuando hablan de Colombia, pero creen que dice toda la verdad cuando hablan sobre Venezuela. Entonces, a ver, es ahí donde yo entro a decir que con los medios alternativos hay que tener muchísimo cuidado, porque hay medios alternativos que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero están machacando constantemente al gobierno electo también del señor Nicolás Maduro. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque ya esos medios han sido filtrados por el billetico. Viejo Dani, cuéntanos tu historia, por favor. No, yo estoy un poco ofendido porque nadie me felicitó. Capaz que no se dieron cuenta. Te felicito. Pará, pero todavía no le dije por qué. Igual te felicito. Hoy Argentina es el país con más inflación de América Latina, pero por méritos propios. No nos ayudó nadie. Ni guerra económica, ni bloqueo. No nos incautaron un avión, ni nos bajaron los barcos, ni nos sacaron el oro, nada. Solito. Yo sé que Mafi está muerta de envidia, así que nada, al margen de la humorada, me parece que esto tiene que ser una profunda lección. A ver, que la derecha sea derecha no nos tiene que horrorizar, así qué sé yo. Ya que el destripador se dedica a destripar, Álvaro Uribe tiene que ser Álvaro Uribe, Mauricio Macri tiene que ser Macri. Digo, a esta altura no nos vamos a horrorizar de que los villanos sean villanos. Pero vinculado con esto que planteaba Mauricio, yo creo que Argentina ha sido
un ejemplo de ingratitud, de cobardía, de miseria con respecto a Venezuela, que la verdad que da asco y que desde nuestro humilde espacio hemos luchado todo lo que hemos podido y básicamente nos hemos dedicado a pedir perdón por tanta mierda que ha salido de este país y de justamente, insisto, no de la gente que se supone que está para joder, sino de los amigos o de los supuestos amigos. Y me parece que esto de que de pronto venga un avión de carga a traer asientos de automóviles al país y toda una tripulación se tenga que comer 3 meses encerrados en un hotel acusados por terrorismo y que el gobierno argentino no haya hecho absolutamente nada, de que, bueno, hoy por hoy ya en manos de Javier Milei se robaron el avión, pero fue realmente vergonzoso. Fue realmente vergonzosa esa cumbre que se hizo en la Argentina, donde el gobierno argentino no fue capaz de garantizarle a Nicolás Maduro que iba a poder venir y que iba a estar todo tranquilo, porque básicamente le querían, no sé, estaban todos esperando a ver si la custodia venezolana se agarraba a los tiros con la policía argentina. Le preguntaban a los funcionarios por este asunto y decían, no pasa nada. La verdad que el destrato, la falta de camaradería, incluso sacando la cuestión ideológica, vos como país y como Estado anfitrión te tenés que portar de otra manera. Entonces digo, ha sido tan canallesco todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado en Argentina con respecto a Venezuela, que yo creo que Javier Milei es un poco también la consecuencia y que tiene que ser una lección para el resto de lo caro que se paga. Esa ingratitud, esa falta de hermandad, esa cobardía en momentos duros. Y yo hoy por hoy digo, con todo el dolor que me provoca el sufrimiento de mi país en general y de la gente que quiero en particular, me pone muy feliz que hoy por hoy Venezuela sea una voz autorizada e importante en el mundo, la defensa que hace del pueblo palestino, cómo han tenido que bajar el copete los soberbios imperiales y sentarse a negociar porque necesitan los recursos, cómo se va recuperando la economía venezolana, que hoy por hoy Nicolás Maduro pueda mirar a Javier Milei y decirle, sos un pelele, sin ninguna de las dificultades que nosotros tenemos, está llevando a la Argentina a la ruina y nosotros con muchísimo esfuerzo nos estamos recuperando y me parece algo tan justo, tan valioso, y muchas veces estas cosas se aprenden con mucho sufrimiento. A uno no le gustaría que fuera de esta manera. Miren, la semana pasada fue Juan Grabois, que es un dirigente político, social argentino, que fue candidato en la interna del Frente de Todos a presidente, que quizás aquí se lo asocia como, el partido que conduce se llama Patria Grande, y en el espectro ideológico algunos lo ponen como lo más cercano a la defensa de la unidad latinoamericana, y fue a dar una entrevista y dijo que Javier Milei era lo más parecido a Nicolás Maduro que había en la región. A uno esa cosa lo sublevan y da mucha impotencia. Digo, que Sergio Massa, que era el extremo derecho, si se quiere, de la coalición, que dijera una estupidez de esa, bueno, vaya y pase, uno lo tolera, pero digo, todo el espectro político argentino, lo digo con mucho dolor, se caga en Venezuela, se caga en la unidad latinoamericana y vivimos optando entre esas fórmulas que la verdad que insisto, me genera mucha indignación, muchísima bronca y yo sé que quizás no tengo derecho de plantear esto desde Argentina, pero sí yo creo que también los venezolanos perdonan demasiado, son muy tolerantes y tiene que haber repudio para estas cosas, para cuando los amigos hacen tanto daño, porque que Macri hable mal de Maduro, ¿a quién le va a sorprender? No genera nada. Ahora, cuando los propios son los que se encargan de mancillarte, bueno, yo creo que en este momento, quizás en otros momentos más duros, más álgidos, era otro el contexto. Pero en este momento, donde Venezuela se está poniendo de pie y los países que se arrastraron a lo peor y más putrefacto del neoliberalismo nos estamos yendo a la basura, yo creo que en Venezuela estas cosas se tienen que empezar a marcar. Porque evidentemente nuestras voces todavía son chiquititas y no alcanzan para contrarrestar toda esta basura.
Perdón por la catarsis, pero bueno, era algo que tengo atragantado durante estos días y cuando hay un espacio para plantearlo me parece válido. Este es el video. Por favor, María Fernanda Barreto, si eres tan amable, muéstranos o muéstrale a la comunidad tus redes sociales, por favor. Les invito a que se suscriban, por favor, a los canales y a los medios de María Fernanda Barreto, una persona muy inteligente, y por favor síganla. ¿Cuáles son tus medios, por favor, María Fernanda? Bueno, tenemos el canal de YouTube María Fernanda Barreto y Huele a Azufre. Tenemos la página web hueleazufre.com y tenemos las cuentas en X, @maficandanga, @hueleazufre.1 y @NA en palabras, porque también tenemos una página de noticias alternativas que se llama naenpalabras.com, o sea, Nuestra América en palabras.com. Por cierto que ahí en Nuestra América en Palabras pueden descargar algunos libros también que tenemos ahí gratis para descargar. Y el llamado es mira, si hay un baluarte tiene la Revolución Bolivariana para repartir a Nuestra América, para difundir por Nuestra América, es la esperanza. La esperanza. Tenemos que seguir defendiendo la esperanza y la alegría. La esperanza en una Colombia soberana, en una Colombia en paz, con P mayúscula, en una Argentina soberana, en una Argentina justa. La esperanza en la unidad de los pueblos de Nuestra América. Mucha esperanza hay en Venezuela y mucha esperanza quiero yo mandar hasta Colombia y hasta Argentina hoy. Así es, María Fernanda, no, y cuán importante tus palabras el día de esta serie, porque es una serie, cuán importante, y agradecemos bastante, y particularmente yo, Mauricio González, y el canal Cápsulas para la Memoria, que hayas participado. Viejo Dani, hermano, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Por favor, suscríbanse al canal de Dani DeVita. El hombre tiene cualquier cantidad de seguidores en Argentina. Te ponen un límite a los seguidores, Dani, porque tú ya no es increíble, todos los días seguidores nuevos. No, es impresionante, pero Dani, por favor, síganlo. Nunca me sale acá. Así, como dice ahí, Daniel DeVita WD, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde ustedes quieran. Suscríbanse a Cápsula para la Memoria. Obligado acá. Nada, Mauricio, la verdad que ha sido un placer enorme. Mafi, siempre un placer hablar contigo. La verdad que ha sido hermoso. No, excelente video. De mi parte, siempre encantado, aprendo tanto con ustedes y de verdad. El video de hoy ha sido de María Fernanda Barreto y del señor Daniel DeVita para canal Cápsulas para la Memoria. Y espero, por favor, se suscriban al canal de Cápsulas, los 3 canales, por favor, dejen sus comentarios, compartan el video. Y como siempre, tanto María Fernanda como Daniel DeVita y como Mauricio González les dejamos un inmenso, pero inmenso abrazo y estamos en conversaciones. Mil y mil gracias. Con inteligencia natural.